Todos creen que la peor traición es el engaño, pero pocos saben lo que significa ser descubierto con una trampa perfectamente planeada. Yo me reí pensando que nunca me descubriría, que mi esposo estaba demasiado ocupado cuidando a su madre enferma como para sospechar de mí. Lo que jamás imaginé fue que esa misma dedicación sería mi condena. Porque mientras yo buscaba excusas para esconder mi infidelidad, él preparaba un plan silencioso que me dejaría sin salida. Esa noche en que pensé tener todo bajo control, mi mundo se derrumbó, y lo que sucedió después no solo me arrebató a mi esposo para siempre, sino también la última oportunidad de despedirme de mi madre. Mi nombre es Camila, y esta es la historia de cómo mi ambición, mis errores y mi falta de respeto hacia el hombre que más me amó se convirtieron en la lección más dura de mi vida. El inicio de todo parece tan lejano que aún me cuesta reconocerme en aquella mujer. Yo era joven, ambiciosa y siempre inconforme. Mi esposo, Andrés, era lo opuesto, un sencillo, trabajador y con un corazón inmenso. Él se ocupaba de los demás antes que de sí mismo, algo que yo en ese momento interpretaba como debilidad. Mientras él se desvivía por cuidarme, por darme un hogar estable, yo soñaba con lujos, con atenciones que él no podía darme. En lugar de valorar lo que tenía, comencé a buscar en otros la emoción que sentía que faltaba en mi vida. Fue ahí donde conocí a Daniel, un compañero de trabajo que se presentó como todo lo que Andrés no. Era atrevido, lleno de palabras dulces, con promesas que me hacían sentir deseada. No me di cuenta, o tal vez no quise hacerlo, de que estaba entrando en una espiral de engaños que terminaría destruyéndolo todo. Al principio pensé que podía controlarlo, que esas salidas secretas, esos mensajes borrados a escondidas, nunca saldrían a la luz. Andrés confiaba en mí ciegamente. Recuerdo que llegaba cansado después de pasar el día entero cuidando a su madre, que llevaba meses enferma. Why, low, único Q. Me decía, eran gracias por estar aquí, Camila. Esa confianza me perforaba por dentro, porque mientras él me miraba con ternura, yo escondía mi traición detrás de una sonrisa fingida. Pero, en lugar de detenerme, seguía avanzando, convencida de que nada malo podía pasarme. Daniel me repetía que Andrés nunca sospecharía, que era demasiado ingenuo. Yo le creí. En los días se volvieron un teatro en el que jugaba dos papeles. Con Andrés, la esposa atenta, la que preguntaba cómo estaba su madre, la que preparaba café en las noches. Con Daniel, la mujer apasionada que se dejaba llevar por deseos prohibidos. Esa doble vida comenzó a devorarme por dentro. Pero, en lugar de parar, me aferraba más a la mentira. La emoción del secreto se volvió adictiva, y cada vez que lograba engañar a Andrés sin que sospechara, sentía una falsa sensación de poder. Lo que no sabía era que él, en silencio, ya había empezado a atar cabos. Andrés nunca fue un hombre impulsivo. Tenía esa calma que lo hacía parecer predecible, pero en realidad lo convertía en alguien peligroso cuando se trataba de guardar secretos. Mientras yo creía que lo tenía todo bajo control, él comenzó a observarme. Notaba mis cambios de humor, mis llamadas misteriosas, los silencios incómodos cuando sonaba el teléfono. Nunca me lo dijo, nunca me enfrentó, y eso fue lo que me hizo bajar la guardia. Lo que yo no sabía era que ya había decidido atraparme, no con sospechas ni con peleas, sino con pruebas que nadie podría negar. Primera señal de que algo estaba por explotar ocurrió un viernes por la noche. Daniel me había invitado a un hotel discreto, y como siempre, inventé la excusa de que debía quedarme trabajando hasta tarde. Andrés me abrazó antes de salir y me dijo, «Ante cuidas, ¿sí? No regreses muy tarde». Esa frase, cargada de ternura, debería haberme detenido por no lo hizo. Lo que yo no sabía era que él ya sabía dónde iba, y que esa noche cambiaría mi vida para siempre. Cuando llegué al hotel con Daniel, nunca me imaginé que todo estaba preparado. La habitación estaba arreglada como siempre, con velas, con la música suave que tanto me gustaba. Pero había algo distinto, una sensación en el aire, una tensión que no supe identificar en ese momento. Minutos después, la puerta se abrió, y ahí estaba él. Andrés, mi esposo,
con una cámara en la mano y una mirada que nunca olvidaré. No gritó, no lloró, no me insultó, simplemente grabó. Cada gesto, cada palabra, cada beso quedó registrado. Why my entras? Yo me quedaba paralizada. Entendí que todo lo que había construido con mentiras se estaba desmoronando frente a mí. El silencio de Andrés dolió más que cualquier grito. Daniel intentó hablar, justificarse, pero él lo ignoró por completo. No es contigo, es con ella, dijo con una calma aterradora Ann, y siguió grabando. Yo me acerqué, intenté explicarle, pero su mirada era fría, distante, como si ya no me conociera. Cuando finalmente terminó de grabar, solo dijo, Ann, gracias. Esto era lo que necesitaba, y se fue, dejándonos a los dos en un silencio que parecía eterno. En ese momento supe que no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un infierno. Andrés no me habló, no me buscó, no me reclamó. Simplemente desapareció de mi vida. Cuando intenté acercarme a él, me encontré con algo peor. Ana había compartido el video. No solo con amigos cercanos, sino también con familiares. Mis padres, mis compañeros de trabajo, todos vieron mi traición. La vergüenza me consumía, y lo que más me dolía era que Andrés no había levantado la voz, no había pedido venganza. Solo dejó que mis propios actos hablaran por mí. Pero lo peor estaba por venir. Mi madre, enferma, y en sus últimos días, supo de todo. Yo corrí a su lado, desesperada por pedirle perdón, pero Andrés había dejado claras las condiciones. No la quiero cerca de mi madre. No merece despedirse. Esa fue la sentencia más cruel. No me castigó con abogados, no me quitó bienes. Me quitó lo único que no podría recuperar jamás, la oportunidad de decir adiós a mí. Quedé paralizada cuando escuché esas palabras. Andrés, el hombre que siempre había sido sinónimo de bondad, me prohibía ver a mi madre en sus últimos días. Quise creer que se trataba de un impulso, de un arranque de dolor que pasaría con el tiempo, pero estaba equivocada. Él lo dijo con frialdad, sin levantar la voz, como quien dicta una sentencia irreversible. Intenté hablar con él, supliqué, lloré, me arrodillé frente a su puerta, pero no hubo respuesta. Las llamadas eran ignoradas, los mensajes quedaban en visto. En cuestión de días, pasé de ser su esposa a convertirme en alguien completamente invisible. Fue entonces cuando entendí que el verdadero castigo no era el escándalo público, ni siquiera la vergüenza. El verdadero castigo era perder la única oportunidad de despedirme de mi madre, y saber que había sido yo misma quien me lo había provocado. Recuerdo con claridad la noche en que mi hermano me llamó para decirme que mamá había fallecido. Estaba sola, en mi habitación, con las cortinas cerradas y el celular en la mano, esperando un milagro que nunca llegó. No alcanzaste a llegar, me dijo con voz quebrada. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. No pude abrazarla, no pude sostener su mano, no pude decirle cuánto la amaba a pesar de mis errores. Andrés había cumplido su promesa. No me dejaría estar allí. Y aunque quise culparlo por eso, en el fondo sabía que él solo había ejecutado la consecuencia de mis decisiones. Mi rabia era conmigo misma, porque mientras él se desvivía cuidándola, yo estaba ocupada alimentando una mentira. Esa culpa, esa herida, fue más profunda que cualquier humillación pública. Los días posteriores fueron un torbellino de reproches, de miradas acusadoras, de silencios insoportables. En el velorio de mi madre, ni siquiera me permitieron acercarme al ataúd. Mis familiares me veían como la vergüenza de la familia, como la hija que eligió el engaño antes que la lealtad. Andrés estaba allí, de pie, junto al féretro, con una expresión dura e impenetrable. No me miró ni una sola vez, como si ya no existiera. Aquella indiferencia dolía más que cualquier insulto. Intenté acercarme, pero mi hermano me tomó del brazo y me dijo en voz baja, no lo haga. Respeta la decisión de Andrés. Esa frase me rompió por dentro, porque comprendí que ya no tenía derecho ni siquiera a despedirme de mi madre en paz. Las noches se convirtieron en un infierno. Cerraba los ojos y revivía cada instante en el que Andrés me miraba con ternura. Cada vez que confiaba en mí, cada palabra que me entregaba con amor sincero. Y luego, como un puñal,
Aparecía el recuerdo de su rostro en aquella habitación del hotel, con la cámara en la mano y la mirada fría. Esa imagen me perseguía sin descanso. Intenté aferrarme a Daniel, pero él desapareció. Apenas supo que todo había salido a la luz. No me contestó más llamadas, no respondió mis mensajes. Me dejó sola con el desastre que habíamos creado. Fue ahí cuando entendí lo que realmente significaba estar sola, cuando comprendí que mi mayor error no fue engañar, sino creer que nunca pagaría el precio. Los rumores crecieron rápido en el trabajo. Las miradas eran cuchillos. Algunos compañeros murmuraban a mis espaldas, otros me lo decían de frente. ¿Cómo pudiste hacerlo? Mis jefes comenzaron a apartarme de los proyectos importantes, como si mi vida personal me definiera por completo. Y aunque quise rebelarme, sabía que no había nada que pudiera hacer. Mi reputation estaba manchada, no solo por la infidelidad, sino porque la forma en que Andrés expuso mi traición me dejó sin espacio para defenderme. Nadie quiso escuchar mi versión, porque no había versión que pudiera limpiar lo que yo misma había ensuciado. La mujer que se creía fuerte y deseada ahora era vista como la villana de su propia historia. Intenté acercarme a Andrés una última vez. Fui hasta su casa. Esperé horas afuera bajo la lluvia, con la esperanza de que abriera la puerta. Cuando finalmente salió, su mirada no tenía rastro de amor ni de odio, solo de indiferencia. Camila, dijo con voz baja, ya no tienes nada que buscar aquí. Quise decirle que lo amaba, que estaba arrepentida, que necesitaba una oportunidad, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Él se alejó sin mirar atrás, y yo me quedé allí, empapada y derrotada, comprendiendo que ese capítulo estaba cerrado para siempre. Con el tiempo, entendí que Andrés no necesitó gritarme ni vengarse de formas violentas. Su silencio fue más cruel y efectivo que cualquier venganza, porque no solo me quitó su amor, también me quitó la dignidad, la confianza y la oportunidad de despedirme de mi madre. Él ganó sin necesidad de levantar la voz, porque su justicia estaba en dejarme vivir con el peso de mis propios actos, y ese peso es una condena que me seguirá hasta el último día de mi vida. Empecé a escribir esta historia como una forma de desahogo, como un intento de encontrar sentido a lo que viví. No busco excusas ni perdón, porque sé que nada de lo que diga borrará el dolor que causé. Lo que quiero es dejar constancia de lo que sucede cuando se traiciona a alguien que solo quiso dar amor, porque la traición no se mide solo en actos, sino en todo lo que destruye a su alrededor, en familias, recuerdos y oportunidades que nunca vuelven. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera sido sincera desde el principio, si hubiera hablado con Andrés en lugar de engañarlo, si hubiera pedido ayuda en lugar de buscar emociones baratas en otra persona. Pero esas preguntas no tienen respuesta, porque el pasado no se puede reescribir. Lo único que queda es la certeza de que una sola decisión puede cambiarlo todo, y que mis errores me costaron más de lo que jamás imaginé. Hoy, al mirar atrás, comprendo que lo perdí todo no por una trampa, sino por mi propia ceguera. Andrés solo me mostró la verdad que yo no quería ver, y aunque me duele admitirlo, quizás era la única manera en que podía aprender. El tiempo pasó, y cada día me sentía más atrapada en una jaula invisible. Caminaba por la ciudad con la sensación de que todos conocían mi secreto, de que cada mirada cargaba un juicio. Mis amigos de antes desaparecieron, algunos por lealtad a Andrés, otros porque simplemente no querían estar cerca de alguien señalado como traidor. Intenté refugiarme en mi familia, pero incluso ellos me recibieron con reproches. ¿Valió la pena?, me preguntaban una y otra vez. Y yo no sabía qué responder. No, no había valido la pena. Perdí a mi esposo, a mi madre, a mi reputación, y sobre todo, perdí la posibilidad de mirarme al espejo sin sentir asco. Ese vacío era peor que cualquier castigo externo. Las noches eran interminables. Cerraba los ojos y revivía la carcajada que solté en aquella fiesta, la que desató todo. En mi mente sonaba como un eco macabro, recordándome que fue allí donde Andrés tomó la decisión de exponerme. Pensaba en cómo me miraban todos aquella noche, riéndose conmigo sin saber que en pocas horas
yo sería la única ridiculizada. Andrés no necesitó un discurso ni venganza inmediata. Su venganza fue fría, calculada, exacta, me dejó saborear la burla, para después hundirme en un silencio que dolía más que cualquier humillación pública. Un día, en medio de esa oscuridad, recibí una llamada inesperada. Era Daniel, el hombre con el que lo había traicionado. Su voz sonaba distante, incómoda, como si la vergüenza también lo persiguiera. Camila, dijo, tenemos que hablaran por un instante. Pensé que quizá él sería mi refugio, que juntos podríamos enfrentar el desprecio del mundo. Pero la realidad fue cruel. Cuando nos encontramos, lo primero que me dijo fue: Ernesto nunca existió. Para mí fue un error y no pienso arruinar mi vida, más por ti. Cada palabra fue un golpe directo a mi dignidad. Él se desentendió de todo, me dejó sola, como si yo fuera la única responsable. Fue entonces cuando entendí que había perdido a Andrés por alguien que jamás estuvo dispuesto a dar la cara por mí. Esa conversación con Daniel fue el último clavo en el ataúd de mis ilusiones. Comprendí que no solo había destruido mi matrimonio, también había destruido cualquier posibilidad de respeto hacia mí misma. Volví a casa llorando, con el maquillaje corrido y las manos temblorosas. Me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que veía. Ya no era la esposa segura de sí misma, ni la amante arriesgada. Era una sombra, alguien derrotada que había cambiado todo lo valioso de su vida por un espejismo. Y lo peor era que ese espejismo nunca tuvo intención de quedarse. Los días siguientes los pasé en automático. Iba al trabajo, fingía sonrisas, respondía correos, pero por dentro me sentía vacía. Mis compañeros evitaban hablarme, y los que se acercaban lo hacían con curiosidad morbosa, no con apoyo genuino. Empecé a enfermarme, a perder peso, a aislarme. El eco de la voz de Andrés seguía en mi mente: no podrás estar con tu madre. Y esa frase era un recordatorio constante de lo que había perdido por completo. El dolor de no haberla visto en sus últimos días se convirtió en mi castigo eterno, un fantasma que me acompañaría en cada rincón. Intenté disculparme con Andrés una vez más. Le escribí una carta larga, llena de lágrimas y arrepentimiento, explicando que no buscaba que me perdonara, solo quería que supiera que aceptaba mi culpa. La dejé en su buzón y esperé una respuesta que nunca llegó. Días después, vi el sobre de regreso en mi puerta, intacto. Sin abrir, ese gesto fue más devastador que cualquier insulto, porque significaba que para él ya no existía, que mis palabras no merecían ni siquiera ser leídas. Comprendí que ya no solo había perdido su amor, también había perdido su atención para siempre. Las semanas se convirtieron en meses, y la vida parecía no avanzar. Me refugié en recuerdos, repasando momentos felices con Andrés, como si eso pudiera devolverme algo de paz. Pero cada recuerdo era un recordatorio cruel de lo que había. Recordaba su sonrisa cuando cocinábamos juntos, las caminatas en el parque, las noches en que hablábamos de sueños sencillos, y luego el contraste en la imagen de su espalda alejándose en la lluvia, sin mirarme, sin detenerse. Esa era la escena final de nuestra historia, y yo era la única culpable de que terminara así. Con el tiempo empecé a comprender algo que antes me negaba a aceptar en él. Amor no muere de repente. Lo matamos con cada mentira, con cada traición, con cada risa burlona, que parece inofensiva, pero hiere como un cuchillo. Y yo había asesinado el amor de Andrés con mis propias manos. No podía culparlo por no perdonarme, porque yo misma no me perdonaba. En cada espejo, en cada silencio, veía a la mujer que arruinó todo por nada. Y esa imagen era la condena más grande. Un día, al caminar por la ciudad, lo vi de lejos. Andrés estaba con unos amigos, riendo, con una serenidad que yo había olvidado. Parecía más fuerte, más completo, como alguien que había dejado atrás el dolor y ahora estaba reconstruyendo su vida. Yo, en cambio, seguía atada a mi propio pasado, incapaz de soltarlo. Lo observé en silencio, sabiendo que ya no era parte de su mundo. Fue un golpe duro, pero también una lección. El dolor no detuvo su vida,
solo detuvo la mía. Y eso era lo que más dolía, saber que mientras él avanzaba, yo seguía atrapada en el recuerdo de mis errores. Esa noche me prometí algo a mí misma. No podía cambiar lo que había hecho. No podía recuperar a Andrés ni a mí. Madre, pero sí podía evitar seguir hundiéndome. Si iba a cargar con mi culpa toda la vida, al menos, debía aprender a caminar con ella. Y aunque la herida nunca cerraría por completo, quizá podría cicatrizar lo suficiente para que dejara de sangrar cada vez que la recordara. Pasaron los meses, y poco a poco, me fui acostumbrando a vivir con el silencio como compañero. La casa, que antes estaba llena de discusiones, risas y promesas, ahora era un lugar frío, un reflejo de mi soledad. Llenarla con distracciones, compré flores, pinté paredes, cambié muebles, pero nada ocultaba la realidad. Cada rincón me recordaba a Andrés. En la cocina aún podía imaginar su risa mientras probaba la comida. En la sala podía sentir su presencia viendo televisión a mi lado. Y en nuestra habitación, su ausencia era un grito imposible de ignorar. Esa ausencia se había convertido en mi condena diaria, una cadena invisible que me recordaba que había perdido lo más valioso que tuve. Una tarde, mientras limpiaba el ático, encontré una caja con cartas antiguas que Andrés me había escrito en los primeros años de nuestro matrimonio. Eran mensajes llenos de amor, de planes de futuro, de sueños compartidos. Al leerlos, sentí que un cuchillo me atravesaba, porque aquellas palabras eran genuinas, eran reales, y yo las había traicionado por un capricho pasajero. Lloré durante horas, abrazando esas cartas como si pudieran devolverme el tiempo perdido. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera traición no fue hacia él, sino hacia mí misma, porque había destruido la posibilidad de vivir esa vida que él estaba dispuesto a darme. Intenté buscar redención en pequeños gestos. Empecé a hacer voluntariado en un centro comunitario, ayudando a personas mayores a leer y escribir. Quería sentir que aún podía aportar algo al mundo, que no todo lo que tocara debía romperse. Al principio fue difícil, me sentía inútil, incapaz de mirar a los ojos a alguien sin sentir que le estaba fallando, pero poco a poco esas personas me devolvieron una chispa de humanidad. A través de sus historias, entendí que no era la única que había cometido errores, que todos cargamos con cicatrices, y que lo importante no era borrarlas, sino aprender a vivir con ellas. Sin embargo, por las noches, todo volvía. Cerraba los ojos y veía la escena en la fiesta en Andrés, sentado en silencio. Yo riendo con Daniel y mis amigos, burlándome de lo que debería haber protegido. Esa imagen me perseguía como una pesadilla recurrente. Y lo peor era que no podía escapar, porque esa carcajada había marcado el inicio del fin. Nadie me lo dijo, nadie me lo reclamó esa noche, pero en el fondo, yo sabía que algo se había roto para siempre. Andrés no necesitó gritar ni vengarse en el momento. Su decisión fue más silenciosa, más devastadora en irse sin mirar atrás. Una noche soñé con él. En el sueño, estábamos en la playa de nuestra luna de miel. Andrés me miraba con esa calma que siempre lo caracterizó, y me decía, no era amor lo que te faltaba, era respeto. Desperté con lágrimas en los ojos, entendiendo que esas palabras eran la verdad que nunca quise aceptar. Yo no lo había respetado. No respeté su entrega, su confianza, ni el amor que me dio. Y sin respeto, ningún amor sobrevive. Ese sueño se convirtió en una voz interna que no podía callar, una advertencia que me recordaba quién era y quién había decidido ser. El tiempo no borraba la culpa, pero me obligaba a enfrentarla de frente. Un día me encontré con un amigo en común de Andrés en el supermercado. Me miró con frialdad y apenas me saludó. Pero antes de irse, me dijo algo que me atravesó. Anel está mejor sin ti. No lo dijo con odio, lo dijo con certeza. Esa frase me acompañó durante semanas, recordándome que mi ausencia era su libertad, que mientras yo seguía atada a lo que había perdido, él estaba construyendo una vida mejor. Y aunque dolía, también era un alivio saber que al menos uno de los dos había encontrado paz. Empecé a escribir un diario, una especie de confesión silenciosa donde plasmaba mis culpas, mis recuerdos y mis intentos de redención. No era para Andrés, no era para nadie más, era para mí. Cada página era un desahogo, una manera de vaciar el veneno que me carcomía.
Con el tiempo, esas palabras me dieron claridad. Entendí que no podía seguir viviendo esperando su perdón, porque ese perdón nunca llegaría. La única que podía perdonarme era yo, y ese proceso sería el más difícil de todos. En medio de esa búsqueda de redención, apareció Mariana, una amiga de la infancia con la que había perdido contacto. Nos encontramos por casualidad en un café y hablamos durante horas. Ella no me juzgó, no me reprochó nada, solo me escuchó. Fue extraño sentir que alguien me trataba sin el peso de mi pasado. Le conté parte de mi historia, sin detalles, y me dijo algo que nunca olvidaré en el castigo. Ya lo llevas dentro, ahora busca lo que pueda salvarte. Esa frase me acompañó desde entonces como un faro en la oscuridad. Comencé a pensar que tal vez la salvación no estaba en recuperar a Andrés, ni en borrar mis errores, sino en aprender a construir algo nuevo desde la ruina. No sería fácil, y probablemente nunca dejaría de doler, pero al menos podía intentarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un pequeño destello de esperanza, un destello que no borraba el pasado, pero que me recordaba que aún estaba viva, y que aún tenía la posibilidad de cambiar mi historia. Y sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, sabía que nunca dejaría de amarlo. Andrés sería siempre la herida y la lección, el hombre al que perdí por no valorar, el recuerdo que me perseguiría en cada sonrisa que no supe cuidar, pero también sería el motor que me obligaría a no volver a cometer el mismo error, la voz silenciosa que me diría cada día: en el amor no se destruye, se abandona. Y tú lo abandonaste. El día que recibí los papeles finales del divorcio, sentí que una etapa de mi vida se cerraba para siempre. No había celebración, no había alivio inmediato, solo un vacío silencioso. Firmar ese documento fue como firmar mi propia sentencia, aceptar que todo lo que habíamos construido ya no existía. Mientras sostenía la pluma, recordé el momento en la fiesta, la carcajada que cambió todo, y entendí que el destino se había sellado aquella noche. Andrés no me castigó con palabras, me castigó con su ausencia definitiva. Los meses siguientes fueron un aprendizaje constante. Descubrí que vivir sola no era tan aterrador como pensaba, que el miedo más grande no era la soledad, sino enfrentar mi reflejo en el espejo. Cada mañana me miraba y veía a una mujer que había destruido su propio hogar, que había jugado con lo que más valía. Esa imagen me dolía, pero también me impulsaba a cambiar. Empecé terapia, no para olvidar a Andrés, sino para entenderme a mí misma. Comprendí que las heridas más profundas no las había causado él, sino yo, con mis decisiones y mis silencios. Una tarde, al salir de la terapia, me encontré con una pareja que caminaba de la mano, riendo como si nada pudiera romperlos. Por un instante sentí envidia, pero luego sonreí, porque entendí que el amor verdadero existe, solo que yo lo había tenido y lo dejé escapar. Y aunque esa verdad era dolorosa, también me liberaba. No todos los hombres eran como yo creía, y no todos los finales debían repetirse. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez no me daba miedo enfrentarlo sola. Volví a mi trabajo con una energía distinta. Mis compañeros notaron el cambio, y algunos incluso me preguntaron qué había ocurrido. No lo conté todo, solo dije: estoy aprendiendo a empezar de nuevo. Esa frase, tan simple, se convirtió en mi mantra, porque empezar de nuevo no significa borrar el pasado, significa aprender a vivir con él sin que te destruya. Y cada día, con cada pequeño logro, sentía que mi vida, aunque rota, aún podía ser reconstruida. Pasaron los años, y aunque nunca más volví a saber de Andrés, en cada paso que daba, lo sentía presente, no como un fantasma que me atormentaba, sino como un recordatorio de lo que no debía volver a ser. A veces lo soñaba, otras veces lo recordaba al escuchar una canción, o al pasar frente a un lugar que compartimos, pero ya no dolía de la misma forma. Ahora era una cicatriz, una marca que me acompañaría siempre, pero que ya no sangraba. Con el tiempo, comencé a dar charlas en un centro de apoyo para mujeres que habían pasado por divorcios o rupturas difíciles. Les contaba mi historia,
no con orgullo, sino con honestidad brutal. Les decían yo, destruí lo que más amaba por no saber cuidarlo. No cometan el mismo error. Muchas lloraban conmigo, otras me abrazaban agradecidas, y en esos momentos sentía que mi dolor tenía un propósito, que al menos servía para evitar que alguien más repitiera mi destino. Un día, Mariana me visitó y me dijo algo que me marcó para siempre en tu historia. No terminó con Andrés. Tu historia empieza contigo. Esa frase me hizo comprender que, aunque había perdido un gran amor, no había perdido la capacidad de volver a amar, ni la oportunidad de rehacer mi vida. Y por primera vez, dejé de mirar hacia atrás y empecé a mirar hacia adelante, con esperanza. Años después, mirando por la ventana de un pequeño apartamento que ahora era solo mío, pensé en todo lo que había pasado. Andrés había sido mi amor y mi pérdida, mi dolor y mi salvación, porque gracias a su partida, yo me encontré a mí misma. Gracias a su silencio, aprendí a escuchar mi propia voz. Y gracias a su ausencia, entendí que el amor más importante es el que te das a ti mismo. Hoy, cuando cuento esta historia, no lo hago para buscar lástima ni redención. Lo hago para recordarle a quien escuche que las risas hirientes, las palabras crueles y los errores de un instante pueden cambiarlo todo. Pero también lo hago para mostrar que siempre existe una oportunidad de levantarse, aunque sea desde las ruinas. Mi esposo me dejó para siempre, pero en ese abandono encontré la semilla de mi renacimiento. Y si esta historia llegó a tu corazón, te invito a que me acompañes en este viaje de relatos reales y lecciones de vida. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que, como la mía, nos recuerdan que incluso en medio de la tragedia, siempre hay un camino hacia la esperanza.